Bueno, con el fondo de el sí, que es tu favorito, entramos en lo que habíamos prometido, la nota editorial de Manuel. Todo tuyo. Bien, yo te había dicho que la idea es ir por el lado de las falsas esperanzas y poniendo en eje que falsas esperanzas significa, tanto en lo individual como en lo colectivo, un camino de desvío, ¿no? Cuando uno se esperanza en algo que es falso, empieza a poner las energías y los esfuerzos en un camino equivocado. ¿Dónde veo yo ese camino equivocado? Yo veo que yo participo de varios grupos de militancia, me informo, veo por dónde van la atención de la dirigencia, sobre todo opositora, y veo que empezamos a estar pendientes de un punto más o un punto menos en la encuesta, si Milei bajó, subió, que siempre con el dato de es increíble que no baje más con todo lo que está haciendo, o estamos pendientes de que de pronto se rechaza una ley en el Congreso y nos ilusionamos con eso, que de pronto se empieza a organizar la oposición, esa misma oposición que hace un mes les aprobó el RIGI, que es la ley de saqueo más monumental que se ha hecho en la historia. Creo que Rivadavia le tendría envidia al RIGI. O que de pronto aparece una reunión de dirigentes que estaban aparentemente peleados y de pronto se juntaron, entonces dice, bueno, que empezó la unidad, etcétera, etcétera. Es más, hay algunos que hasta se esperanzan con que Villarroel sabe cantar la marchita. O sea, hay una necesidad de esperanzarse con algo que creo que es enormemente peligroso por el desvío que significa. Porque significa que en el fondo vamos a seguir apostando a la misma forma de hacer política, a esa cosa superestructural de los dirigentes, haciendo lo mismo, los mismos tipos haciendo lo mismo, o tipos nuevos haciendo lo mismo, lo cual nos va a llevar al mismo camino. Y creo que ahí tenemos que ponernos alerta. La intención mía, modestamente, es decir, muchachos, revisemos si es eso lo que nos trajo hasta acá. Si eso generó a Milei, porque que fue un error, que fue una ruptura de la unidad, que no fuimos lo suficientemente, ¿cómo te diría?, flexibles para mantener la unidad. Esas cosas seguramente estuvieron mal, hubo egos, etc., pero no es lo fundamental. Yo creo que lo fundamental es que esta sociedad se fue derechizando. A ver, convengamos que todos pensamos que no hay otra manera de producir los cambios que necesitamos que no es a través de la democracia. Creo que hoy ya nadie está pensando en la toma de la Bastilla. Va a tener que ser un proceso democrático. Ahora veamos, ¿democracia qué significa? Significa gobierno del pueblo. Ahora, ¿este pueblo está en condiciones de autogobernarse? A ver si... yo en una columna anterior, no sé si vos te acordás, hablaba de idiocracia, ¿no? Donde hay un gran sector de nuestro pueblo que funciona como idiota. Idiota en el sentido etimológico, o sea, la persona que no puede discernir con claridad porque no tiene los datos ni del pasado ni del futuro. O sea, no puede asociar un tema con otro, en ese sentido idiota, no en el sentido de insulto. Porque si no, ¿cómo se entiende? Si este pueblo estuviera en condiciones de gobernarse, que se supone que todos queremos un país próspero. Eso me parece que no hay discusión. Ahora, ¿cómo se entiende? Como un sector importante de la sociedad sigue apoyando a un gobierno que empieza por entregar la riqueza, que entrega el agua a una empresa privada judía. Es más, y judía no es un detalle.
porque si hay alguien que sabe explotar el agua a su favor en contra de otros son los judíos, que se lleva el oro a Inglaterra. ¿Cómo se entiende que aprueba una ley donde entrega absolutamente los recursos que tenemos, que serían la base para ese desarrollo o esa prosperidad, sin ningún tipo de contraprestación? O sea, sin que dejen trabajo, porque la mayoría son empresas extractivas que tienen muy poco mano de obra y que ni siquiera dejan impuestos. O sea, y sin embargo ese pueblo lo sigue apoyando. O sea, creo que hay una total contradicción entre pensar que vamos a salir de este gobierno de ultraderecha con un pueblo que se fue haciendo de derecha, y se fue haciendo de derecha mientras gobernaba el campo popular. Entonces hay cosas que revisar mucho más atrás. Yo creo que hay que volver varios casilleros. Varias estaciones, como dirían. Exactamente. Creo que hay que entrar a revisar más de fondo cómo es la educación de ese pueblo, cómo es la formación, cómo es la educación de los niños, por empezar. Pero además, cómo es la formación de la comunidad. ¿Cómo son las contraprestaciones? A ver, si en un lugar se beneficia a una comunidad con derechos, con recursos, con infraestructura, como ha pasado durante los gobiernos populares, ¿cuál es la contraprestación de esa sociedad? Porque si no, terminamos haciendo una especie de crianza, de malcrianza, donde vamos formando gente simplemente interesada. Y esa es la base de la derecha. O sea, la persona que solo piensa en sí misma, que solo está de acuerdo si vos lo beneficias, que nunca está dispuesto a poner nada a cambio, que no genera ese avance que fue recibido de parte del Estado, no lo multiplica en avance para el resto de la gente, que no se construye una comunidad de ida y vuelta. Y eso mismo vos lo llevás al sistema educativo, lo llevás a la manera en que los pibes se manejan incluso dentro de la familia. Entonces, yo no sé si ideológicamente se ha derechizado tanto la sociedad como para tener un gobierno de ultraderecha. Creo que no. Pero en los usos y costumbres, que es lo fundamental, creo que sí nos hemos derechizado. Hemos ido yendo hacia donde, si me conviene está bien, no me importa a quién perjudica, y si no me conviene está mal, aunque sea justo lo que dice. Creo que ahí es donde tenemos que revisar y estar poniendo la atención en si Macri se pelea o no con Milei, que si le sacamos 3 diputados o no, que si avanzamos porque le trabamos una ley y no sé qué. Creo que es construir un camino de desvío para no ver lo fundamental de nuestro trabajo, que es esencialmente una formación ciudadana, pero desde cero. Creo que hay que recuperar esa esencia que hace 2 o 3 generaciones atrás venía casi naturalmente. Esa sensación de que si vos recibías tenías que devolver. Esa sensación de que vos tenías una cierta obligación para con el conjunto, para con el colectivo. Eso se ha ido perdiendo en un gran sector de la sociedad y sobre todo en los jóvenes. Y eso hace que nuestro gobierno, más que una democracia, sea una idiocracia.